Como ya sabemos, tenemos a nuestro querido amigo, actor, etcétera, 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 de Casa de Luz, querido hermano, Fabián Garza. Un fuerte aplauso para nuestro Fabián. Gracias. Tu esposita Areli está por allí trabajando un poquito, ayudándonos. Muy bien, excelente. Te dejo en casa. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Sí, los tengo, sí. Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Buenas tardes. De nuevo, un tremendo privilegio y bendición estar con ustedes, compartir, tener este indigno, vuelvo a decir, privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Venimos todo el mes, como ya se dieron cuenta, y más, un poquito más del mes, no solamente a tener este privilegio, pero además compartir con ustedes en muchas cosas. Le dijimos al pastor Juanito y a la familia Guillén, llegamos a lo que necesiten, y llegamos a casa de los pastores, y su esposita Xochitl me pasó un trapeador, un barredor, y me dijo, dijiste que venías a lo que sea, ¿no? Estamos trabajando en muchas cosas todo el mes, ya escuchó usted, estamos trabajando con los chiquitos, con los jóvenes, con los adultos, con la parte de Navidad, ya escuchará un poquito más de eso, y con nuestros 2 servicios especiales con los niños, que es Navidad y Año Nuevo. Y estamos muy, muy contentos. Quiero, antes de comenzar, yo no lo vi, perdón, porque no estaba aquí, pero ¿pueden levantar la mano las personas que vienen por primera vez? Solamente para identificarlas. Déjenme ver rápidamente. Muy bien, gracias. Gracias, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Es un placer para nosotros recibirle y poder compartir y estudiar junto con nosotros aquello que nos inspira y nos motiva y es la base de nuestro propósito en nuestra vida. ¿Le parece que oramos? Señor, gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias por darnos la increíble bendición de venir y estudiar juntos como congregación, amigos, familia, hermanos, venir juntos y meditar tu palabra, Señor. Nos has dicho que tu palabra es útil para corregir, para redarguir, para instruir, Señor. Y queremos confiar en esa promesa, en esta inspiración de tu parte. Nos ponemos ante ti, Señor, no olvidándonos que es deseo de nuestro corazón darte toda la gloria, toda la honra, todo para ti, Señor. Nuestra vida cobra propósito en tanto te amamos y te bendecimos y te adoramos. Gracias por esta casa de luz. Gracias porque tenemos un lugar donde llegar y estudiar juntos. Gracias por los pastores, los ministerios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oiga, dice Proverbios 27:5, dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. En el siguiente versículo dice, fieles son las heridas del que ama. La traducción al dicho popular, o le diría yo al chilango antiguo, es, la verdad no peca pero incomoda. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos estado o hemos sido afectados por lo que decimos y por lo que nos dicen, ¿cierto? Dicen, la lingüística ha comprobado que el lenguaje es un fenómeno biológico. Usted afecta la biología de las personas cuando habla. Y le platico un caso. Yo estaba alguna vez en una plaza, vi a una amiga de hace años que no veía desde el high school, desde la secundaria. La vi, nos vimos, nos dio gusto vernos, la abracé, la miraba, yo no le miraba la pancita. Y yo decía, wow, felicidades, ¿cuándo nace tu niño? Y usted sabe lo que me respondió. Me dijo, no estoy embarazada. Y entonces, y yo así, ¿pero cómo así? Y no quise decir, o sea, dije lo que no quería decir, pues, o se volvió obvio que quizás ella no se veía embarazada. ¿Y cuántas veces nos equivocamos y afectamos la biología de esa forma? Usted ha escuchado palabras como, qué bien te ves, ¿cierto? A nuestras espositas les encanta preguntarnos muy mal. A los maridos se prueban algo y nos voltean a ver y nos ponen a nivel de juez de American Idol a decirnos cómo me veo. Y si usted no responde la palabra correcta con el tono correcto en el momento correcto, dijo el pastor Héctor, le cortan el agua, la luz, el cable, el internet, todo. Y no se la acaba para todo el día, ¿cierto? No, porque no dijo lo que quería. Y luego entonces a lo mejor si uno responde demasiado honesto, como, ¿eso no se te ve bien? Ya sabe lo que pasa.
Hemos escuchado eso, qué bien te ves. Hemos escuchado, ¿se acuerdan? Entre los caballeros sí nos hemos visto aquí así. De hecho, algunos que Dios nos ha permitido conocernos desde hace varios años, que nos volvemos a ver y nos vemos y decimos de broma a los caballeros, hace 20 kilos que no te veía. Hace 20 libras que no te veo. O a otros también, entre caballeros tenemos esta broma de decirte, ¿qué pasó? Te corrieron sin aceite, como los coches, ¿sabes? Si los coches no tienen aceite se desvielan. Y así se ve. ¿No? ¡Ay, qué te pasó! El pastor Héctor, alguna ocasión, vimos a no voy a decir el nombre obviamente, pero vimos a este hermano muy famoso y la reacción del pastor, imagínense el pastor Héctor, pues con esta increíble honestidad con la que él se maneja siempre. Y entonces yo le traigo al hermano y le digo, ¿te acuerdas de...? Y el pastor Héctor reacciona así de, ¿lo veas? Hola, hola. Así le dijo el pastor Héctor. Y entonces, digo, qué interesante la reacción de la verdad, si quiere llamarle así. Afectamos a la gente con las cosas que decimos. Y para muestra, un botón. Le quiero pedir que a la persona de su derecha, quiero que le haga un comentario muy positivo de la ropa que trae. Cualquier prenda. Le puedo decir qué bonito suéter traes, qué bonitos lentes traes, qué bonito te brilla la pelona, también le puedo decir. La gloria del Señor se refleja. ¿Acaba de ver usted? Mire cómo reaccionó. Nos cambió el semblante, ¿cierto? Es interesante cuando nos dicen algo muy bueno. Hasta el más amargoso del mundo sonríe de que le hacen un buen comentario. Ahora, a su izquierda, quiero que piense en el peor comentario. No es cierto. Que dijo, voy, ahora sí le voy a decir. Señor, gracias por ponerme a la suegra a un lado. El día de hoy vamos a estudiar y vamos a hablar acerca de en esta serie de Héroes de la Fe, uno de esos increíbles personajes que hay en la Biblia, bastante distinto, diría yo, de muchos, porque mientras unos eran muy valientes o bien parecidos o muy inteligentes, todos estos talentos dados por Dios, este en particular era un tipo que probablemente no era políticamente correcto. Era un tipo que vestía raro, que comía raro, que vivía en un lado raro y vivía muy lejos. Dice la Biblia que la gente para salir a ver a Juan el Bautista tenía que caminar 1 hora en el desierto para verlo. Y este hombre, cuando yo le digo que era políticamente incorrecto, se imagina encontrarse con un hombre que cuando usted lo viera, ni usted lo conoce, pero en cuanto lo vea, esa persona le dije, usted, arrepiéntete. O que le dijera bien lindo, generación de víboras. O que le dijera pecador, hipócrita. ¿Está de acuerdo usted que sería muy violento que alguien llegara a usted por primera vez así? Bueno, Juan el Bautista lo hacía. Pero la gente no reaccionaba violentamente contra él. Es interesante por qué la gente no se le iba a los golpes o no se defendía, sino todo lo contrario. Llegaban, Juan les decía, arrepiéntete, generación de víboras, hipócrita, pecador. Y esta gente decía, ¿qué debo de hacer? Qué extraña reacción. Veremos cuál es el secreto de Juan el Bautista hacia el final. Pero quiero que me acompañe a Lucas 1. Vamos a estudiar el libro de Lucas el próximo año con el favor de Dios, un libro increíble por parte del un doctor Lucas. Y van a ver qué detallado es el doctor Lucas. Pero quiero ir a 3 versos muy especiales en el capítulo 1, versículo 5 y avanzamos. Mientras usted llega a esa porción de la Biblia, le platico que para entender a quién es Juan el Bautista y su persona y su misión en la vida, debemos mirar hacia atrás y aprender sobre quiénes eran sus padres antes y después de su nacimiento y cómo llevó a cabo su ministerio. Así que vamos a pasar por estos trasfondos. Dice el pastor Juanito Guillén, me encantó una frase que me dijo alguna vez. Me dijo, hay que respetar la historia de la gente. Porque uno llega y uno juzga a la gente inmediatamente, pero no conoce lo que hay detrás. Y el día de hoy podríamos ver a este Juan, si existiera el día de hoy y viniera con nosotros y diríamos, órale, qué violencia. Pero uno tendría que conocer la historia de Juan para entender por qué esta claridad, honestidad y dirección para decirle a usted, pecador, hipócrita, arrepiéntase. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías,
de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ponga atención en el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril. Si avanzamos unos versículos adelante, vemos que Zacarías tuvo que servir en el templo, se metió al lugar santísimo y dice la palabra de Dios en el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y la obvia reacción de Zacarías fue, se turbó al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, hablando del nazareato, un voto que se tenía que hacer, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de Él. ¿De quién? De Jesucristo, obviamente. Irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tómala, que llega el ángel, se le aparece a Zacarías y le dice, ¿te acuerdas todo lo que han estado pidiendo tú y tu esposa todos estos años? Dios hoy va a contestar. Y quiere decirte que no solamente vas a tener un hijo, sino que ese hijo va a ser lleno del Espíritu Santo y que ese hijo va a preparar el camino del Mesías. ¡Wow! Se escucha increíble, pero ¿cuál cree que fue la respuesta del terco de Zacarías? Como a veces los caballeros reaccionamos, maridos y papás, así. ¿A poco? Le dijo Zacarías al ángel, ¿cómo crees que va a suceder eso? Ya se le había aparecido el ángel, ya le había dicho estas increíbles noticias. Terrible error de parte de Zacarías dudar, porque dice la Biblia que el ángel le dijo, por dudar, por dudón, le dijo, ya no vas a hablar. Y dejó a Zacarías mudo, sin poder expresar una palabra, al parecer en un bloque de 10 meses. Hasta que nació el chamaco le dijo, para que andes de bocón, te quedas callado. Y durante 10 meses, imagínese lo que pasaba por el corazón del papá de Juan el Bautista. Así de, híjole, ¿para qué abrir la boca, man? Yo sé que a ustedes, mis hermanas, les encantaría tener ese poder sobre sus maridos, sobre nosotros. ¿Y qué aprendemos de los papás de Juan el Bautista, de Zacarías y Elisabet? Quiero que venga conmigo exactamente otra vez al versículo 6. Y quiero resaltar esto que aprendemos de estos padres en el pasado de Juan el Bautista, antes de que naciera Juan el Bautista. Aprendemos que eran justos delante de Dios. ¿Se acuerda? Dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. O sea que habían entendido la gracia. Lucas, ya lo verá usted cuando nos entreguemos al estudio precioso de este libro, Lucas tiene un enfoque de gracia hacia los gentiles, los que no son judíos. Así que, y Lucas era detallado, era un hombre que investigaba, a diferencia de los otros evangelios. No que los otros evangelios fueran menos, solo que Lucas tenía esta instrucción de medicina. Y ellos estaban acostumbrados a comprobar las cosas. Así que, cuando Lucas escribe, eran justos delante de Dios, no nomás lo está describiendo por describir unas personas lindas. Estaba seguro Lucas de quiénes eran estas personas. Así que nos deja entender que los papás de Juan el Bautista habían entendido la gracia de Dios. La segunda característica, léalo, en el mismo versículo 6, eran irreprensibles. O sea que no solamente habían entendido la gracia, estaban respondiendo a la gracia, ¿cierto? Vivían respondiendo a esa gracia. Y el número 3, ambos estaban sirviendo a Dios. Así que vivían esa gracia. Su vida estaba llena de esto que habían entendido aún antes de que hubiera venido el Mesías. Sabían que no eran dignos. Es interesante que la palabra de Dios menciona estas 3 características con los papás de Juan el Bautista. No se olvide que estamos mirando hacia el pasado de Juan el Bautista, de dónde viene. Viene de estos padres increíbles. Claro, no todo es perfecto. Yo soy del DF, de la Ciudad de México. Nadie es perfecto, lo siento. Lo mismo sucedió con Zacarías, hombre. Porque pues una cuarta cosa es que Zacarías dudó. Y porque Zacarías dudó, se quedó callado. El ángel, si recuerda, le dijo estas cosas, ¿se acuerda?
vas a tener un hijo, será grande en poder, va a preparar el camino y muy importante, nos resalta a la vista, es decir, va a venir con el poder y el espíritu de Elías. Elías, ¿quién es Elías? Le quiero abrir otra puerta en la historia de la Biblia y que me deje enseñarle una pequeña escena de una de esas increíbles en el Antiguo Testamento para describir quién es Elías. Acompáñeme a Primera de Reyes, allá en su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 18. Estaba la región de alrededor adorando a otros dioses en este constante y continuo y cíclico proceso del pueblo de Israel que adoraba a Dios y luego se volteaba a ver otros dioses y se arrepentía y volteaba a ver otros dioses. Uno de estos momentos está el pueblo, se encuentra este dios Baal y los sacerdotes de Baal. Y le cuento un poco de este trasfondo. Entonces llega Elías, el profeta, en este momento dirigido por Dios a echarles una competencia a los profetas de Baal. Más o menos, y le leo los primeros 2 versículos de este pasaje, dice el capítulo 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías a todo el pueblo, les dijo lo mismo que nos dice, que siglos después diría Juan el Bautista: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Así que Elías, se lo ilustro más o menos, Elías le dice al pueblo: ¿qué onda? Si Dios es Dios, reaccionemos y respondamos. Si Baal es Dios, respondan y adórenle. Pero vamos a poner una prueba. Agarren una pieza de ganado, un buey, dice la Biblia, prepárenlo y que ustedes, 400 profetas de Baal, vengan y hagan que su Dios Baal le prenda fuego al buey. Yo voy a preparar también mi pieza de ganado, la voy a dejar lista y yo le voy a orar a Dios. Pero, ahora sí que, por educación, dice la Biblia, Elías dijo: van ustedes primero, ¿no? El burro por delante. Llegan los profetas de Baal y dice la Biblia, bueno, yo sí me imagino ese momento, me da un poco de risa, porque dice la Biblia literalmente que empezaron a bailar alrededor del buey. Y no decían: tiraremos a este buey a la barranca, no decían eso. Iban bailando, dice la Biblia, y durante horas. El amigo ni chispas sabía de magia. Y luego dice la Biblia que como veían que no prendía fuego, se empezaron a cortar estos tipos. O sea, hasta sangrarse. Y ahí seguían bailando y regando la sangre por todos lados. Y Elías les gritaba y les decía: griten más fuerte, porque a lo mejor su Dios Baal está dormido o está haciendo otro encargo. A lo mejor está ocupado en el Facebook, les decía Elías. Y estos enloquecidos hasta el momento de desgastarse. ¿No les suena parecido algo? ¿No les suena algo parecido? Uno queriendo ganarse el favor de Dios con sus fuerzas y no se trata de eso. En sus propias fuerzas, con sus propios recursos, creyendo que si uno se va de rodillas, que si uno se lastima, que si uno está horas, y así no funciona la gracia de Dios. Cuando estos hombres se cansan, los profetas de Baal, Elías les dice a todos: ¿ya vieron la pieza de ganado que tengo aquí? Bueno, échenle una jarra de agua. 7 tinajas de agua les dice. Lo hicieron una vez. Y luego dice Elías: échenle otra. Elías dice: vámonos por la tercera. 3 veces bañaron de agua la madera y la pieza, el buey lo bañaron de agua. Elías, y acompáñeme a este precioso momento ahí en el capítulo 18. Dice el versículo 30, en el capítulo 18 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ya vimos: llenad 4 cántaros de agua en el versículo 34. 36 versículo dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Imagínese esa escena. Qué confianza que había en el corazón de este Elías, que también era el secreto que tenía Juan el Bautista, para decirle a Dios, tú eres Dios, tú eres rey, avergüénzalos. Mira cómo Elías, literalmente, así como, no voy a hacer nada, porque de Dios es todo el poder. Y ya me imagino a Elías adorando, volteando a ver, cuando tú digas Dios, en tu momento perfecto, y quemó todo así. Imagínese la reacción de los profetas de Baal así de, creo que estamos sirviendo al incorrecto. Pero no solamente sirviendo al incorrecto, dice la Biblia que les dieron cuello. Y que todo el pueblo se postró en ese instante preciso decir, Dios es Dios de Israel. Ese espíritu de Elías, un hombre valiente, derecho, franco, y ya veremos su secreto al final, es el mismo espíritu que le dice el ángel Gabriel al papá de Juan el Bautista, ese mismo espíritu y poder va a obrar en tu hijo. Imagínese eso, que se le apareciera a usted un ángel y le dijera, el poder y talento de Michael Jordan va a estar en su hijo. El poder y talento de Bill Gates, de Steve Jobs, de Maradona, solo el talento, solo el talento. Imagínese usted que le dijera eso el ángel. ¿Quién no estaría muy emocionado de que le dijera que uno pudiera prever que su hijo va a ser un hombre exitoso? Acá era una cosa mucho más profunda. Le estaba diciendo el ángel, ay Dios mío, tu hijo va a preparar el camino de Cristo. No, se me pone la piel chinita nomás de pensarlo. ¿Y cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante el ángel? Gracias, adorar, llorar. No, el señor Zacarías dudó. Pero entendemos entonces y vemos que el ángel le había prometido que este mismo espíritu iba a obrar en su hijo. Ya vimos entonces, entendimos, sus padres, ¿se acuerda? Dice el capítulo 1 en Lucas, que sus padres eran justos, irreprensibles y estaban sirviendo a Dios. Yo le pregunto, si fuéramos nosotros los que estuviéramos ahí descritos en Lucas, si Lucas nos hubiera descrito ya a usted y a mí, diciendo, la familia Garza, Arelita y Fabián, eran sacerdotes y servían. Y eran, hubiera escrito Lucas de nosotros que éramos justos, que éramos irreprensibles, que servíamos a Dios. Qué interesante dar un ejemplo a sus hijos desde antes que nazcan para decirles, mi prioridad es Dios, es mi pasión. Acuérdense que estamos viendo el pasado. Luego vamos al mero nacimiento de Lucas. Dice más adelante, acompáñenme en Lucas 1. Regresamos al primer capítulo de Lucas. Lucas 1, versículo 57. Dice así, por acá vamos. Cuando Elizabeth, dice el versículo 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Dice más adelante, 60, pero respondiendo a su madre dijo, no, se llamará Juan. Todo el mundo quería que se llamara de otra forma. Le preguntaron, ¿por qué quieres que se llame Juan? Y no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Versículo 62, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos en todas las montañas de Judea. Se divulgaron todas estas cosas. Aprendemos 3 cosas, quizás 4, en el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Ya se dio cuenta? Una es que, obviamente, el protagonista no es Zacarías, ni Elizabeth, ni el nacimiento de Juan. El protagonista es Dios, que es fiel y que cumple lo que promete. Eso es lo primero que vemos. Se lo dijo el ángel y se lo cumplió. A pesar de tu incredulidad, a pesar de que tú no creas, Dios va a hacer el propósito en tu vida. Y dice, lo segundo que aprendemos es, la madre de Juan era una mujer que honraba y se sujetaba a su marido. ¿Cómo lo sabemos?
Porque cuando le dicen lo de Juan, Elizabeth contesta, no, aunque mi marido no hablaba, se escribían con señas en alguna tableta. Y Zacarías ya le había dicho, se va a llamar Juan. Y la mujer pudo haber dicho, ¿está de acuerdo? Ahorita que está callado mi marido y que no puede hablar, ponle Paul Jackson Jr. ¿Cierto? No, dijo la mujer, yo ya había hablado con mi marido, bueno, no había hablado, pero nos habíamos escrito, mi marido y yo, y Juan es. La mujer le dio honra a su marido. Fíjese, aunque su marido estaba incapacitado, aunque no estaba en su mejor momento su marido, la esposa honró a su marido. Escuche estos ejemplos que nos está estableciendo los papás de Juan. ¿Qué sucedió después de eso? Dice el versículo 65 y 66, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Así que ese testimonio fue de impacto a toda la comunidad. No solamente que haya nacido Juan y que haya quitado la afrenta, porque como usted sabe, en esa época que una mujer no tuviera un hijo era muy terrible, muy terrible. Era casi como una maldición de Dios. Estamos en otros tiempos, gracias a Dios, pero en ese momento era terrible. Así que no solamente era que había nacido Juan, pero todo lo que venía sucediendo alrededor. Papás justos, irreprensibles, que servían a Dios, una esposa que honraba a su esposo. Y me encanta lo que sucede al final, porque yo le quiero llevar a este momento de la palabra de Dios, donde su padre, dice la Biblia que cuando dijeron el nombre de Juan, Dios le pudo permitir abrir su boca. Y sucedió algo increíble. El papá, ¿se acuerda? Justo, irreprensible, que servía a Dios, que amaba a Dios. Lo primero que salió de su boca fue algo increíble. ¿Cómo respondemos después de que Dios hace algo bueno en nuestra vida, que podía catalogarse de milagro? Yo creo que el simple hecho de estar aquí es para agradecer a Dios. Quiero llevarlo y que imagine conmigo este momento en la historia de la palabra de Dios, cuando el sacerdote Zacarías, Dios le permite abrir su boca y lo primero que habla y dice es, ponga atención, dice el versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come to his people and redeemed them. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. Como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. He has said through his holy prophets of long ago, Para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen. salvation from our enemies and from the hand of all those who hate us. Para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. To show the mercy of our ancestors and to remember his holy covenant. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. The oath he swore to our father Abraham. Nos concedió que fuéramos libres de temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos. To rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve him without fear. Con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos los días. In holiness and righteousness before him all of our days. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar el camino. And you, my child, will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare a way for him. Darás a conocer su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. To give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. Gracias
a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará del cielo el sol naciente. Because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven. Para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. To shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. ¿Qué hace usted cuando Dios responde a una oración? Un trabajo, un ascenso en el trabajo, una operación exitosa, un hijo que se arrepiente, un familiar que está aquí, un accidente sin resultados fatales. ¿Cómo reacciona usted? Zacarías nos deja ver no solo un hombre justo y irreprensible que ha entendido la gracia de Dios, sino que la primera oportunidad que tuvo el varón de la casa, no la mujer, el varón de la casa como cabeza de casa, abrió su boca y declaró con su corazón que de Dios era el poder. Por supuesto, hablamos de ese varón, no que solamente lo tuviera que hacer el varón, pero es muy interesante que la Biblia registra las palabras de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dándole gracias a Dios y alabándole con todo su corazón. Así que ya vimos el antes, el durante su nacimiento, y vamos a Mateo, y fíjese a dónde llega todo. A Mateo, capítulo 3. Acompáñeme a estos versículos. Mateo capítulo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¡Wow! Este hombre que no era ni el más galán, ni el más guapo, ni el mejor vestido, probablemente no el mejor preparado, pero tenía un secreto, ¿se acuerdan? Y solo quiero que aprendamos de Juan que predicaba el arrepentimiento y la confesión de pecados. ¿Solamente por hablar? No, tenía una forma de vida que lo respaldaba. ¿Qué está usted predicando alrededor de su comunidad, con su familia, en su trabajo, en tu escuela? ¿Qué es lo que predicas? No se trata de decirle a la gente como Juan y ser políticamente incorrecto y decirle eres un pecador, que sí lo son. Pero no se trata de eso. Se trata de cómo vives tu vida para predicar. Lo segundo, nos dice la palabra de Dios que todo Judea venía a él. ¿Qué? ¿Por qué la gente iba? ¿Se acuerda? Le voy a revelar el secreto al mero final. ¿Qué sucedía? Gente en tu escuela, en tu trabajo, con tu familia se acerca a pedirte un consejo. Se acerca porque sabe y te dice: quizá no es cristiano, pero te dice: algo tienes tú. Y yo sé que tú, así me dicen mis compañeros en el medio en el que trabajo. A ti que sí te escucha Dios, ¿le puedes pedir por mí? Oye, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Qué increíble cuando la gente generamos este testimonio, pues de tal manera que la gente viene, no a nosotros, sino al que está en nosotros. Y el secreto. ¿Quieres saber el secreto de Juan el Bautista? Acompáñame a Primera de Reyes 19:9, y con esto estamos a punto de cerrar. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Wow. Le voy a leer la nueva traducción viviente. La nueva versión internacional, perdón. Y dice así, escuche. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó Dios. Contestó Elías: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el secreto de Juan el Bautista? ¿Que había sido elegido desde antes? ¿Sus padres? Sí, ayudaron. Seguramente durante los años que no vemos escrito eso en la palabra de Dios, sus padres lo instruyeron en la palabra de Dios. Pero ¿cuál era el secreto de Juan el Bautista? Que la gente venía a él, que podía decirle a la gente: arrepiéntete de tu pecado.
El secreto de Juan el Bautista era la tremenda pasión que tenía por Dios. Se lo quiero leer de nuevo. Me consume mi amor por ti, Señor. Me consumo, no aguanto más. Te amo demasiado, Dios, que no puedo quedarme callado, estático en un lugar. Necesito ir a mi gente, a mi familia, a mi Jerusalén, a mi Judea, a decirles: preparen el camino, porque Jesucristo se acerca. Y hoy quiero llevarle a usted, invitarle a que preparemos el camino juntos. Tengo 3 invitaciones para usted, siguiendo el ejemplo de los padres de Juan el Bautista, lo que sucedió en su nacimiento y al mismo Juan el Bautista, diciéndole tres invitaciones. La primera es: prepare su corazón. Juan el Bautista no llevó a la gente a bautizar, aunque por eso se llama así, pero llevó a tenerles un encuentro personal con Jesucristo. Esa era la misión de Juan el Bautista, no bautizar, llevar a la gente a tener un encuentro personal a Cristo. ¿Qué estamos haciendo usted y yo para que esa gente que nos rodea tenga un encuentro personal? Primero, prepare su corazón. ¿Cómo prepara su corazón? Lo mismo que hacía Juan el Bautista. Viva una vida que predique la palabra de Dios. Ore por la gente que tiene alrededor. Cuando tenga oportunidad, predique, comparta. Usted que nos visita por primera vez, quizá nunca había escuchado este mensaje y se pregunta: yo no sé qué es ser justo, no sé qué sería irreprensible. Me encantaría tener una relación así con Dios. Hay buenas noticias. Dice la palabra de Dios que si usted cree con todo su corazón que Dios resucitó de los muertos a Jesucristo, será salvo usted y toda su casa. Que si sus pecados fueran como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Que vengan y pongámonos a cuentas, dice el Señor. El día de hoy usted puede disfrutar de esa justicia, de esa vida nueva a través de Jesucristo, aceptándole en su corazón como su Señor y Salvador. Y como quiero ayudarle a preparar su corazón, ¿por qué no inclina sus ojos, su rostro, cierra sus ojos y nos ponemos delante de Dios? Señor, aquí estamos, como tu pueblo y también como aquellos que nunca habíamos escuchado un mensaje como este. Queremos preparar el camino para tener un encuentro personal con Cristo. Si usted, amiga y amigo que nos visita por primera vez, quisiera entablar una relación personal con Cristo, preparar su corazón y dejar el día de hoy hasta mañana tarde ya que Jesucristo entre en su corazón, yo le quiero invitar que me dé el privilegio de orar por usted. Y que si usted quiere tomar esa decisión y decir: yo quiero vivir una vida de justicia, quiero ser como los papás de Juan el Bautista, quiero ser como Juan el Bautista, quiero preparar el camino en mi corazón a Jesucristo, quiero invitarle a que me permita y me dé el privilegio de orar por usted y levante su mano ahí donde está y diga: yo quiero tener una nueva relación, quiero tener una relación personal con Jesucristo. ¿Quiere hacerlo? Levante su mano solamente, deme el privilegio de orar por usted, amiga y amigo que nos visita por primera vez. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Usted que tiene su mano levantada, le invito a que repita estas palabras con todo su corazón, allí en silencio. Señor, había entendido que quieres preparar nuestros corazones para conocerte y encontrarnos personalmente contigo. Te pido perdón por caminar lejos de ti. Quiero prepararme y aceptarte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te recibo esta tarde. Dirígeme, guíame, llévame, lléname. Para todos mis demás hermanos que estamos aquí en Casa de Luz, Señor, queremos preparar nuestros corazones en esta primera invitación. Queremos preparar nuestros corazones para adorarte y bendecirte y hablarle a otros de tu preciosa palabra. Prepáranos para las increíbles cosas que vienen este mes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.